acerca de sacar provecho a las situaciones difíciles en las cuales nos encontramos, porque si no, de todas maneras, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros decir que como creyentes, que somos creyentes, que realmente Cristo está en nosotros, y no es a través de las situaciones difíciles cuando glorificamos al Señor? Yo le decía al Señor, Señor, glorifícate. ¿Cómo puedes glorificarte en esta situación en la que estoy? ¿Cómo compartir con los hermanos esto también? Para que también nos glorifiquemos todos. Yo sé que hay enfermedades, hermanos, que no se parece con lo que yo tuve, no se parece, ni lo más mínimo. Y eso da esperanza, porque digo, hay quienes no se han podido levantar de su cama. Hay quienes ni siquiera pues, vivieron para contar que mejoraron. Hay personas que están en situaciones aún peores. ¿Y cómo glorificar al Señor en medio de todo? Esa es nuestra pregunta. Yo le decía, Señor, ¿cómo te glorifico con esto? ¿Cómo puedo yo realmente darte la gloria? Porque si me quejo y me quedo ahí, que pobrecito yo, y hago fiesta de lástima de mí, entonces ¿de qué me sirve haber conocido al Señor y qué me sirve conocer al Señor? Y entonces me encontré, bueno, el Señor me dirigió a lo que Filipenses capítulo 1, quiero leerlo del verso 12 en adelante. Filipenses 1, versículo 12, vamos a leer hasta el verso 30. Agradecemos a Dios también por los que nos ven a través de la internet, las redes sociales, y esperamos que la palabra de Dios llegue a su vida también, a su corazón. Filipenses 1 y 12, amén, lo tenemos todos. Quiero que sepáis, hermanos, dice la palabra, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme al anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Oremos. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das de poder ser testigos de tus maravillas, de tu bondad, de tu gracia y de tu misericordia. Que en cada una de las cosas que podemos enfrentar y que tú, oh Dios, actúas con tu bien, con tu benevolencia y con tu gracia, sirvan para que puedas tú ser glorificado en todo. Gracias, Padre, por mis hermanos, porque has cuidado de ellos hasta ahora. Porque si están aquí, oh Señor, es porque tú has hablado a sus vidas y a sus corazones, y tú quieres seguir hablando igual que a mí. Porque, Señor, sabemos que si están en donde están es porque todavía tu gracia está con cada uno de ellos y conmigo, porque es cada uno de nosotros que ha venido a tu conocimiento. Señor, tú estás
en medio y en control de cada situación. Padre, háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo se dirige su carta a los hermanos que están en Filipo. Él está preso, hermano. Él está en una condición donde él no se puede mover. Y cualquiera de nosotros, cuando ve esto o estudia o lee este pasaje, nos damos cuenta que está en una situación que ninguno de nosotros probablemente ha pasado. Pero más sin embargo es una situación que lo confronta, que lo lleva a un punto de sentirse impotente por no poder hacer lo que normalmente él desea hacer. Y aquí el apóstol se dirige a ellos primeramente animándolos y haciéndoles ver que esta situación en la cual él se encuentra es una situación que, lejos de que ha servido a él para quejarse, para sentirse mal, para que los demás sientan lástima de él, o para que él diga: Señor, soy tu siervo, aquí estoy, ¿por qué me tienes acá si yo lo que quiero es predicar el evangelio? Lejos de eso, él dice estas palabras: hermano, quiero que sepan, y el énfasis con el que está escrito esto en el original es con el deseo de animar a los hermanos. Hermanos, quiero que sepan que todas las cosas que me han acontecido estando preso han servido más bien para que el evangelio sea anunciado. Ahora vean la actitud del apóstol Pablo. No es una actitud de queja, no es una actitud de pesar, es una actitud más bien de sacar el provecho de aquella situación que le estaba aquejando, y que por supuesto los hermanos también estaban pendientes de él, porque los hermanos estaban orando por él, rogando por él, y más adelante la carta lo dice, y estaban pidiendo y suplicando para que él no esté allí en esa situación. Pero Pablo dice: esto más bien ha redundado para bien, esto más bien ha servido para bien, de lo que yo quiero y de lo que es el propósito, para lo cual yo he sido constituido, y es para el evangelio. Alguien dice por ahí, o los motivadores pueden decir actitud, ¿verdad? Una actitud positiva. Pero más que una actitud positiva, es una convicción que ha venido a la vida de él y que comparte con los hermanos, y que comparte con nosotros cuando leemos esta palabra, para darnos cuenta, hermanos, que el todo gira en base a Dios, a su voluntad y a su evangelio. Cada una de las cosas que suceden en nosotros, en nuestra vida, como dice Romanos, todas estas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando amamos al Señor, más bien cuando Dios nos ama a nosotros y ese amor se manifiesta en nuestra vida, cualquier cosa y cualquier situación es cambiada bien, como lo vamos a ver. Y aquí vamos a ver 3 razones para vivir dignamente el evangelio. El apóstol está enseñándoles y les dice: mire, yo estoy en esta situación, pero ha redundado a bien, de tal manera que todo el pretorio, o sea, la guardia o el palacio y los gobernadores y todos los que están alrededor de él han escuchado el evangelio. Y no solamente eso, dice él acá en esta carta, pero también algunos han cobrado ánimo al escuchar y ver mis prisiones, han cobrado ánimo y han predicado. Otros están predicando por envidia, es decir, están haciéndole un contrapeso al apóstol, porque estaban predicando para que la gente viese, o los gobernadores o las personas que eran enemigas del evangelio, tuviesen más oportunidad de estar en contra del apóstol Pablo. Y él dice: no importa si lo hacen por envidia o lo hacen sin razón, de todas maneras el evangelio es predicado. De manera, hermanos, que yo estoy en esta situación, dice, y todo esto ha redundado, pero lo que deseo más es que Cristo se glorifique en mí, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Miren qué pensamiento, ¿no? El vivir es Cristo, dice, el morir es ganancia. Quisiera entonces, dice, no sé qué escoger, si morir y estar con Cristo, que es mejor, o si vivir y estar con ustedes también, que me necesitan y que necesitan el evangelio. Wow, hermanos, qué pensamiento es. Algunos de nosotros pueden decir: hermanos, miren, no sé qué pensar, morir o vivir. Es que si me muero es mejor, pero si me quedo también es importante. Miren, esto es lo que él está diciendo. Ahora, ¿por qué él está convencido de esto? Porque su enfoque está en Cristo, porque su vida está en Cristo. Y esto es lo que yo quiero hablarles esta mañana. Cuando nosotros tenemos nuestro enfoque en Él, desaparecemos ante nuestras expectativas de vida muchas veces. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, sino que es Él. Y cuando el Señor nos permite reflexionar, porque no hay nada más importante, me decía esta semana que estuvo hermano José conmigo, nada más importante, hermano, más que cualquier actividad, más que cualquier cosa,
El Señor quiere que nosotros estemos con Él en una relación muy íntima, muy personal, más que cualquier cosa, porque de ahí es donde emana toda aquella energía y todo aquel deseo por Él que puede estar nosotros. Mientras estamos ocupados no, y lo pude comprobar. No hay nada que me haga reflexionar más en que cuando yo definitivamente tengo que descansar forzosamente. Cuando estoy ajetreado, ocupado, presionado, haciendo un montón de cosas, es tan difícil poder reflexionar un momento y quedarme y decir, wow, Señor, ¿qué me quieres decir? Y gracias a Dios por estas semanas que tuve la oportunidad de poder hacer esto. Y hermano, es tan gratificante. Se puede llenar uno, volver otra vez a repensar, a ver los motivos que nos mueven a hacer estas cosas que hacemos. Y que el Señor traiga más convicción a nosotros, más convicción a nuestras vidas. Y esto es lo maravilloso de esto. El apóstol Pablo estaba acá diciendo, hermanos, no se preocupen por mí. En otras palabras, y lo digo paradójicamente de esta manera, hermanos, no se preocupen por mí. Miren, esto que ha venido a mi vida, más bien me ha servido a mí. Me ha servido porque de tal manera, y ha sido tal, que he podido predicar el evangelio a los soldados y a todos los gobernadores y a todos los que están acá, de manera que también de igual forma estos hermanos han cobrado ánimo para poderlo hacer. Y esto ha sido porque el hermano Pablo, el apóstol, estaba tan lleno del Señor en su vida que esto lo cambiaba mejor. Y esto es el mensaje de nosotros, para nosotros hoy también. Hermanos, sí hay motivos para sentirnos defraudados, sí hay motivos para sentirnos mal, sí hay motivos para no seguir adelante, sí hay motivos, nos sobran los motivos. Cuando vemos la economía, cuando vemos la injusticia, la sociedad, cuando vemos todas estas cosas, sí, uno puede decir, no, pero es que usted no sabe, hermano pastor. Si usted estuviera en mi lugar, usted me comprendería. Sí, yo sé, hermano, está bien. No lo comprendo, no sé por qué. Pero vemos nosotros los motivos acá del apóstol Pablo. Mas, sin embargo, no fue la actitud que él tomó. Entonces, en primer lugar, él habla acerca de ser dignos del evangelio. En Filipenses 1:27. Cuando él les anima y les dice todo lo que ha pasado, les dice solamente, note usted cuál es la instrucción de este hombre que está preso a la iglesia, a quien él amaba, a quien él escribe esta carta, y le dice el verso 27, solamente, hermanos, solamente les pido algo que quiero que escuchen, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esto es lo que yo les pido, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Y esto que él les está pidiendo no tiene nada que ver con algunos pensamientos que nosotros tenemos en cuanto a lo digno y indigno. Muchas veces pensamos que ser digno de algo es merecer algo por nuestros hechos y por nuestros méritos. Pensamos nosotros y decimos algo así como esto. Es que yo soy digno porque me lo he ganado. Yo soy digno porque he hecho esto y esto otro. Pero no se trata de eso. A veces pensamos, somos indignos, cuando venimos y decimos somos indignos de ser llamados hijos, somos indignos de recibir esto, aquello o lo otro. Pero aquí el apóstol está refiriéndose a algo más profundo que esto. Él les dice, miren, quiero que se comporten como es digno. En primer lugar, la palabra comportarse significa vivir de acuerdo a las características de una ciudadanía diferente. Dice que esa palabra habla acerca de comportarse o vivir acorde a una ciudadanía o a otra ciudadanía. Es como una persona que es de otro lugar y viene aquí y trae las costumbres, su forma de ser, su forma de vivir de ese lugar de donde él viene y las practica aquí. Algunos de los hermanos, ¿verdad?, que son del Salvador, pero todavía traen cositas de allá del Salvador y se les están pegando algunas de nosotros, como el modo de hablar, el cantadito, dicen ellos. Más no sabe que ellos cantan más que nosotros, ¿verdad? ¿Qué no les vamos a decir? No. Se traen sus costumbres y sus formas de ser de allá y vienen y viven de esa manera. Si nosotros vamos a otro lugar, pues de igual manera. No digamos si un mexicano viene acá, ¿no? ¿Cómo habla? La hermana Carmen todavía, ¿no? Dice ella que no, pero todavía habla mexicano a ella, ¿no? Y si viene un argentino, igual, ¿no? El hablado, sus costumbres, su forma de ser, su comportamiento. ¿Por qué? Porque es de otro lugar, otra ciudadanía. Y esta es la palabra que Pablo usa. Compórtese de acuerdo a la ciudadanía celestial. O sea, vivan como viven los ciudadanos del cielo. ¿Y cómo viven los ciudadanos del cielo? Pues acorde al evangelio. Eso es lo que dice.
Solamente dice, compórtense, este es lo que yo les pido, compórtense como es digno. Y esta palabra digno en armonía a la declaración del Evangelio. O sea, que veamos dignos de acuerdo a las características del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio, decía el hermano Michael, ¿verdad? Es poder de Dios. El Evangelio tiene que ver con la declaración de las buenas nuevas del reino, basados en la fe de Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su glorificación. Entonces eso es vivir dignamente de eso. Es vivir dignamente de esto, es que nosotros vivamos en armonía a lo que dice el Evangelio, en armonía al comportamiento de la ciudadanía celestial, en armonía a lo que dice la Biblia y de lo que sabemos nosotros que dice de su reino y de su Evangelio. Entonces no queda otra cosa, hermanos, que vivir solamente así, dignamente, vivir de acuerdo. Que si estamos en una situación difícil la cambiamos. ¿Por qué? Porque el Evangelio eso es lo que ha hecho a nosotros. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué piensa usted de un médico que no vive como médico? Ay, pastor, no se meta con los médicos. Ya tenemos médicos. ¿Cómo espera usted que un médico se comporte? Como médico, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se comporta un médico? Pues vive de acuerdo al conocimiento que tiene. Me imagino yo que los médicos tienen mucho cuidado más de su salud que nosotros los que no conocemos. Porque ellos conocen y saben, ¿sí o no? Yo creo que sí. ¿Ya? Ellos conocen y saben y viven con todas las medidas de higiene, las medidas de cuidado de su salud, etcétera, etcétera. Y saben más que nosotros porque ellos han estudiado y viven de acuerdo a eso. Muy bien. ¿Cómo vive un abogado? Pues de acuerdo a la profesión, de acuerdo a cómo ellos estudian y conocen las leyes y respetando las leyes y sabiendo por dónde son las leyes y cuidando de cumplir las leyes porque conocen las leyes, ¿sí o no? ¿Ah? No estoy tirando piedra al techo de vidrio, no, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo vive un maestro? Pues un maestro vive de acuerdo a eso, ¿no? Ah, en la casa somos maestros también, no solamente en la escuela. Mi esposa y yo pasamos enseñando y diciendo que las cosas se hacen de esta y esta manera. Hágalo bien, estudie, lea, cuide esto, ¿verdad? Está mal escrito, vuélvalo a hacer, hágalo bien. Y a nuestros hijos no les gusta esto, pero como somos esto, tenemos que vivir de esa manera. ¿Está bien? ¿Cómo vive un arquitecto? Aquí no hay arquitecto, así está el hermano. ¿Cómo vive un arquitecto? ¿Se imagina llegar a la casa del arquitecto alguien que esté descuadrado el pórtico de la casa? No, no es posible. Bonito, ¿no? Ah, bien decoradito, bonito. ¿Ha entrado a la casa? Bonito, ¿ah? Con la mitad él y la mitad la esposa. Es la decoración, ¿verdad? Bonito, ¿no? Ahí está bien, es un arquitecto. Imagina llegar y que la columna esté así para el otro lado. Ah, no vive digno a la profesión a la cual fue llamado. Y cada uno de nosotros que conoce y sabe lo que ha estudiado y lo que es, vive digno a eso. Así debe ser. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Solamente que os comportéis como dignos ciudadanos del cielo, como dignos del evangelio que han recibido, y que nuestra vida no solamente sea puras palabras, sino que nuestra vida esté de acuerdo a lo que el evangelio predica. Buenas nuevas de salvación, eso es lo que predica el evangelio, buenas noticias. Y entonces no todo es malo, no todo es malo, no solamente mala economía, mal trabajo, mal familia, malos hijos, no todo es malo, hermano. Por eso les decía, cuando alguien le pregunte cómo está todo, no tiene que decir todo, no, todo bien, por la gloria de Dios. No todo está bien, hermano, hay cosas que no están bien, pero por la gloria de Dios el Señor nos sostiene. ¿Por qué? Porque eso es lo que el evangelio dice, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. De manera que este cuerpo sufre, se deteriora, se enferma, pero no obstante el hombre interior se renueva día con día y aprendemos más. Y este cuerpo se va nutriendo aún más de todo esto. Así que eso es motivo de alegría y motivo de buenas nuevas, porque eso es el evangelio. Ese es lo que nos ha traído a nosotros, una esperanza. Así que podemos estar desesperanzados en el gobierno, desesperanzados en lo que miramos, pero el evangelio nos da esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de vida. Esperanza de que las cosas van a ser mejor. Esperanza que nuestros hijos van a alcanzar, por el evangelio, por la palabra de Cristo, ellos van a alcanzar gracia de parte de Dios. De manera de que no está nuestra mirada y nuestra vista simplemente en lo que se ve, porque eso es vivir dignamente el evangelio.
Qué bonito es poder decir, mire hermano, estoy enfermo, estoy mal, las cosas no están bien, tengo a mi esposa enferma, tengo a mis hijos enfermos, la economía no está bien, las cosas que no tengo trabajo, etcétera, pero tenemos al Señor y Él dice que no nos dejará ni nos desamparará. Eso es vivir digno el Evangelio, porque eso es lo que tenemos y eso es lo que nos da esperanza. Pero ya decir, no, mire que no, las cosas no están bien y van a empeorar y que para qué seguir de esta manera y empezar a ser negativos y vivir sin convicción. Entonces, ¿para qué hemos venido a una nueva vida, a una nueva gracia? Si vamos a ser como el mundo y vivir de acuerdo a los preceptos y a la forma de vivir el mundo, entonces no hemos conocido la gracia, no nos ha amanecido como decimos que nos ha amanecido. No, hermano, yo sé que para mí no fue mucho, una enfermedad 3 semanas, pero para quienes es bastante. Pero aún en medio de esa enfermedad pueden glorificar al Señor ahí donde están. He conocido mujeres, hombres, en sus lechos postrados, son más bendición que uno que está de pie. Porque lo que hablan, lo que dicen, lo que respiran es gloria para Cristo. Y cuando uno los mira, uno sale más animado que cualquiera que está en sus 2 pies caminando y trabajando, porque eso es glorificar al Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, de manera que en todo momento, por vida o por muerte, el Señor se glorifique en mí. Eso es lo que Él quiere, que Él sea glorificado. Sí, vamos a orar por el hermano, ay hermano, que se cure y todo, está bien hermano, gracias, y sigan orando para que me mejore de todas maneras, pero más para que Cristo sea glorificado, que Él me dé más y que yo pueda saber más y que Él traiga convicciones más firmes a mi vida que me lleven a mí a Él. Eso es lo que queremos. Y también si el hermano está enfermo, está bien que está enfermo, vamos a orar, vamos a darle medicamento y gracias a los hermanos que han contribuido enormemente, pero también vamos a orar para que el Señor sea glorificado en su vida, en su cuerpo, por vida o por muerte, el Señor sea glorificado. Nos avisaron que murió un pastor muy querido, hermano Silverio Rodas, estamos hablando por él hace más de un año, ¿verdad? Allá en Progreso, un hermano de la Iglesia Independiente Bautistas. Su esposa estaba sufriendo, sus hermanos también de igual manera, pero bueno, ya está con el Señor y es importante, ¿verdad? Escribió el hermano pastor también, es una familia de pastores, una bendición, hermano. Y uno de los pastores de la Brisa me escribió y me dijo, hermano, ya, gracias por orar, ya no ore, ya mi hermano está con el Señor. Que el Señor sea glorificado. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! Qué bonito poder glorificar al Señor por vida o por muerte. Pero que Dios sea glorificado en usted. Hermano, busquemos formas de que realmente Jesucristo sea real en nosotros. Y no hay sino a través de las situaciones difíciles, como vemos acá, por vida o por muerte. Entonces, ¿qué razones podemos encontrar aquí en el apóstol Pablo para que el Señor sea glorificado y para que podamos vivir dignamente del Evangelio? En primer lugar, la experiencia de otros que han sufrido. Y en este caso, él dice, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Y las cosas que él ha pasado y cómo el Señor ha sido glorificado pueden servirnos a nosotros. Pueden servirnos, así como a él le estaban sirviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas cosas servían para que el Señor glorificara en la vida del apóstol Pablo. Entonces él decía, mi experiencia ha redundado para que las cosas que el Señor quiere hacer en mí puedan funcionar. Entonces no tengamos ni rechacemos las experiencias que el Señor nos presta y nos presenta, como enfermedades, como situaciones familiares, como situaciones económicas, situaciones en el trabajo, cualquier situación, porque Dios puede redundar eso a bien en su vida, como lo hizo el apóstol Pablo. Y esta experiencia lleva a gozarnos o debe llevarnos a gozarnos a nosotros. Así como Él se glorifica en mí, también puede glorificarse en usted. Y eso es algo bien importante para que podamos nosotros recordar y animarnos, hermanos, animarnos, como Él estaba animando a los hermanos. Las experiencias de otros nos animan a entender que el Señor tiene la preeminencia y que Él va a hacer algo provechoso de estas cosas. Él va a cambiar algo bueno de esto, como lo ha hecho en nuestras vidas. Lo que pasa es que debemos aguantar un poquito, ¿verdad? Debemos tener paciencia, debemos aprender a soportar con paciencia estas cosas. Yo sé que alguien me puede decir, pastor, usted ni sabe lo que es eso, usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted es un poquito, ¿verdad? Usted no sabe lo que es aguantar tanto.
Pues no sé lo que es aguantar de acuerdo a sus expectativas y sus experiencias, pero sí he aguantado también. He aguantado cosas y yo sé que a la larga no es fácil, pero más sin embargo Dios torna bien estas cosas, porque si le amamos a Él, todo esto nos va a ayudar. Ahora entiendo por qué viví lo que viví, tuve los padres que tuve, trabajé donde trabajé, estudié lo que estudié y pensé lo que pensé, sentí lo que sentí, me dijeron lo que me dijeron, peleé con quien peleé, me dañaron con quien me dañaron. Ahora entiendo todas estas cosas. Y entonces digo, Señor, wow, sé glorificado en medio de todo. Y sigo, mientras viva, seguiré también viviendo de alguna manera, pasando de alguna manera, sufriendo algunas cosas. Y de todas maneras, esto nos lleva a cosas buenas. La segunda cosa es la experiencia de que Dios cambia las situaciones. Parece negativa, pero positivas, porque Pablo dice, de tal manera mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Es decir, el Evangelio se había extendido. El Evangelio había corrido, había caminado, porque eso era lo que Él quería. ¿Qué le está pidiendo usted al Señor que haga en su vida? ¿Qué? Cualquier cosa, ser un mejor esposo, esposa, hijo, hija, ser un mejor servidor, le está pidiendo paciencia, sabiduría, misericordia, sea lo que sea, esto lo va a encaminar el Señor y va a servir para algo provechoso en su vida, de manera que también Cristo sea glorificado. Eso va a servir, sea lo que le ha pedido. Ay, hermano, yo le pedí paciencia y viera todo lo... Bueno, está bien, pero esto le va a encaminar a eso. Ay, hermano, yo le he pedido que mi hijo sea salvo, pero viera cómo más rebelde lo miro. Hermano, es que cuando nosotros pedimos eso, como que las cosas se ponen más difíciles, pero es porque Dios está trabajando ahí, porque Dios está haciendo algo ahí. Y esto, hermano, hay muchas historias que yo pudiera contarles, muchas cosas y testimonios de lo que yo pudiera compartir, pero porque Dios está haciendo algo. Así que estas experiencias que nosotros hemos pedido logran saber. Y le voy a dar un ejemplo. Una vez vino un muchacho, ya se graduó y todo, y me dijo algo que me llamó mucho la atención, de aquí de la escuela. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le digo, bien, me dice, está bien. Quiero decirle algo. Ajá, sí. ¿Se acuerda que a veces que me descubrió chepeando? Sí, le digo, sí me acuerdo, y que lo suspendí por 7 días. Sí me acuerdo. Bueno, fíjese, me dice, voy a contar. Ya estaba en confianza, nos reímos, ya tenía más tiempo. Dice que yo estaba orando, dice el Señor. Y yo le decía, Señor, quítame la gana de chepear. Quítame la gana. No puedo, de veras, usted oraba eso. Sí, así oraba, fíjense. Quítame la gana. Yo no sé cómo dejar esto, no sé cómo dejarlo. Ajá, ¿y qué pasó? Pues fíjese que yo estaba orando y dicho y hecho, mire, cuando yo lo estaba haciendo, llega usted y me mira. Fue la forma en cómo yo, después de esto, no volví. De veras, o sea que el último año me graduó sin chepear. Sí, mister, delante de Dios. A ver si. Bueno, pues entonces está bien, ¿verdad? ¿Sufrió? Sí, claro. ¿Lo disciplinaron? Claro. ¿Sintió vergüenza? Sí, claro que sí. Pero ya ve, sirvió para algo. Bueno. A veces estamos orando, hermano, y no sabemos por qué las cosas se ponen más difíciles, ¿verdad? No sabemos. Pero es porque Dios está orando. Dios está haciendo algo. Como cuando algo está, ¿cómo se dice? Infectado, ¿verdad? Infectado algo. Y que ya aquello, si no sale esa infección, si no sale esa calentura, no nos damos cuenta, ¿no?, de la situación que está pasando, ¿verdad? Si no sale ese dolor ahí, si no sale esa situación difícil, no nos damos cuenta. Hasta que ya algo nos hace ver, hay algo que está sucediendo. Y es cuando Dios está obrando y Dios está haciendo algo. Entonces, hermanos, las experiencias Dios las torna bien. Y por último, cuando no solamente que el ánimo o las experiencias de otros nos ayudan, sino que también el pensar que las experiencias pueden ser cambiadas en algo positivo o algo que Dios quiera hacer, pero también el ánimo de otros haciendo también nos anima a nosotros. Note lo que el apóstol dice en el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, oiga, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar por hablar la palabra sin temor. Es decir, este ejemplo del apóstol preso, con ese ánimo y esa actitud de querer seguir con el Evangelio, había ayudado a otros.
Y otros se habían animado y decían, hey, si el apóstol Pablo, hombre, mira dónde está y está en esa situación, mira que la actitud, hablemos el evangelio nosotros también. Y otros se atrevieron también a hablar, sin temor. Parece mentira, pero el ánimo es contagioso. Y ya eso lo dicen los expertos. El ánimo es contagioso. Si usted está en desánimo, contagia a los demás, ¿sí? Y eso lo podemos comprobar cuando bostezamos ahí, ¿no? Bostece usted y lo mira el otro. Ya también, ¿verdad? Se conectan, ¿sí? Si usted está ahí durmiendo, no hay nadie ahorita, gracias a Dios. Sí hay uno, pero no voy a decir hasta después, hermano. Entonces también de igual manera, si usted se ríe, mire, empiece a reírse y ya va a ver cómo los demás empiezan a reír también. El ánimo es contagioso. Pero también cuando alguien comparte el evangelio y lo comparte con otros, también nosotros nos atrevemos a compartir el evangelio también. Así que este ánimo también del hermano Pablo también nos ayuda a los demás a poder compartir. No espere que otros lo hagan. No, pastor, es que mire que si nadie lo hace como que no dan ganas. No, hágalo usted, ya va a ver que van a dar ganas. Así como cuando usted come. Hay alguien que dice, no, no tengo hambre, pero cuando lo miran comer, ella me dio hambre. Dice, está comiendo con ánimo. Entonces de igual manera, prediquemos el evangelio y otros se animan también. Hablemos del evangelio y otros se animan. Animemos a otros y otros también se animan a hacerlo. De manera que el Señor es glorificado en todo y por todo. Animémonos, hermanos. Animémonos con esta carta del apóstol cuando dice, hermanos, todo lo que me ha sobrevenido ha sido para redundancia del progreso del evangelio. Así que no teman, no se preocupen. Y no solamente esto, el evangelio ha progresado y otros se están animando. Así que anden como es digno de la vocación del evangelio de Dios. Anden así, porque de esa manera el evangelio es glorificado, el evangelio tiene progreso y el Señor es glorificado. Que Dios se glorifique en ustedes, mis hermanos, cualquiera que sea la situación. Busque que el Señor glorifique su vida y que Él reciba la gloria de todo. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor. Eres bueno en todo momento, en cada circunstancia en nuestra vida. Señor, no hemos padecido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por eso, Dios, queremos levantar nuestras manos, a fortalecer nuestras rodillas que se debilitan, porque sabemos de que Jesucristo sí combatió contra pecadores y continuó, y así nosotros queremos continuar para no desmayar. Gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos, gracias por todos los que de una u otra manera, Señor, están padeciendo situaciones. Sabemos que tú estás fortaleciendo sus vidas, hay algo Dios está haciendo ahí. Padre, yo te pido que su fe no falte, que si bien es cierto ese lugar donde el enemigo ha aprovechado para derrotarle, para debilitarle, para hacerle pensar que tú no les amas, que tú no estás pendiente de ellos, que tú no les quieres, Señor, pero sabemos que sí estás trabajando, que sí estás haciendo, Señor, y que si hombres como el apóstol Pablo aún tuvieron adversarios y que estuvieron en contra de lo que tú le mandaste a hacer, Señor, tú cambiaste todo esto a bien. Padre, cambia bien lo que mis hermanos puedan estar pasando en este momento, que puedan ver tu gracia, tu amor, tu voluntad, tu sabiduría en medio de todo. Gracias por lo que has hecho hasta ahora, gracias porque nos estás enseñando. Bendícenos y danos un buen tiempo esta semana. En el nombre de Jesucristo oramos y lo agradecemos. Amén. Que el Señor sea glorificado en su palabra, hermanos, que la palabra de Dios pueda caer en buena tierra en su corazón y a todos también los que nos miran a través de las redes sociales. Que el Señor pueda hablar a su vida y que Dios sea glorificado a través de Jesucristo. Que tengan una semana muy maravillosa, que Dios les bendiga, que la paz de Dios y la gracia de Dios a su vida. Dele la mano al que está a la par. Dígale, hermano, Dios te bendiga, que Cristo sea glorificado.